entender qué es ciencia. Ciencia es un conocimiento cierto. Cuando uno habla de filosofía, habla de la certeza, es decir, un conocimiento relacionado con la certeza, un conocimiento seguro, aunque no necesariamente es la verdad. No es lo mismo certeza que verdad. Es sistemático, ordenado, busca las causas y los efectos y forma una doctrina que constituye la parte del saber. Eso es lo que es ciencia. La característica fundamental es autocorregible, porque la gente dice, bueno, pero hay teorías que cambian. Precisamente esa es la fuerza de la ciencia. Las teorías se van sustituyendo por unas mejores. La teoría de Newton se sustituyó con la de Einstein, que la abarca pero la agranda. Entonces se conoce cada vez mejor el universo, se conoce cada vez mejor la realidad y se va siempre perfeccionando. Nunca va a llegar a la verdad absoluta. La ciencia no pretende eso. Esas son cosas que busca tal vez la religión, pero la ciencia no lo busca. La ciencia nos ha dado conocimiento que nos permite, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí: luz artificial, aire artificial. Me están escuchando por el micrófono y están viendo unas imágenes. La ciencia ha duplicado la expectativa de vida de la humanidad en menos de un siglo. Nosotros consideramos que el nivel de vida y calidad de vida que tenemos es lo normal, pero resulta que hace un siglo nuestros bisabuelos tenían una expectativa de vida alrededor de 40 años. Enfermedades que ahora nos parecen simplemente que te tomas un antibiótico eran mortales. Hace 100 años no existía el agua potable, parece mentira, eso es un invento. El agua potable lo inventó el ser humano y comenzó a usarse en las primeras ciudades en 1919, no hace ni un siglo. La cloralización del agua. El agua más pura que ustedes ven en los ríos y en los lagos no es potable, tiene bacterias, tiene virus, o sea, hasta ese tipo de cosas que te parecen tan normales. Todo eso es gracias al conocimiento científico. Nos ha permitido, bueno, viajar a la Luna, lanzar sondas a otros planetas. Ya están algunas sondas yendo más allá del sistema solar. Y toda la educación que recibimos en esta universidad, aunque no sean carreras científicas, es producto de la aplicación de la ciencia hacia ese campo. El siguiente. Pseudociencia, hay una diferencia muy grande. Es una simulación de ciencia, generalmente con el uso de un parasitismo semántico, es decir, el empleo espurio, ambiguo y descontextualizado de la terminología científica. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros hablar dimensión cuántica? Como si fuera algo científico. O estos avisos, por ejemplo. Desbloqueos energéticos, la palabra energía se usa mucho en pseudociencia. Eliminación del dolor. Técnicas sencillas de chakras para curar todo. Feng Shui, geoterapia, lo curamos todo. Nosotros tenemos una cura que la ciencia no ha encontrado, nosotros sí sabemos cómo curarse. Y entonces hay una cantidad de libros y gente que vive de eso. Por ejemplo, hay una diferencia muy clara en esta caricatura. El método científico del que tanto hablamos en el colegio, el método científico dice, aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de los datos? O sea, la realidad está hablando. De esos datos de la realidad, ¿qué podemos concluir? La pseudociencia dice, aquí tenemos las conclusiones. ¿Qué datos podemos hallar para confirmarlas? Es decir, yo tengo un prejuicio, una idea del principio que quiero demostrar que es verdad. Los hechos que me gusten, los tomo. Los hechos que no me gusten, los descarto. Esa es la pseudociencia. Yo simplemente, ahí ponen el ejemplo, terapia floral, homeopatía. ¿Cuántos de nosotros no tienen algún conocido que dice, yo me curé con homeopatía? Ok, hay muchas anécdotas, pero una cosa es una anécdota y otra cosa es un hecho científico, una estadística, un estudio clínico. Todos los estudios que se han hecho han demostrado que la homeopatía no existe, flor de Bach no existe, nada de eso existe, no funciona. La homeopatía son pastillitas de azúcar. Cuando se hace un estudio concreto, no hay ningún efecto. Incluso ha habido varios casos de suicidios homeopáticos. La homeopatía dice que hay que diluir muchas veces un producto. Si uno diluye, uno hierve en agua ese producto y lo diluye y después esa agua la vuelve a diluir, entonces cada vez que está diluyendo aumenta en un X la dilución. Ellos llegan a decir que mientras más diluido está, más efecto tiene, que lo que contradice todos los principios científicos. Cuando se analiza el agua final no hay nada. Pero un suicidio homeopático fue que agarraron un grupo de personas, tomaron un veneno, lo diluyeron homeopáticamente en el 23X y se lo tomaron todo. Por supuesto que no les pasó nada. La anticiencia, por otro lado, es la pretensión de negar la validez de la ciencia como ideal epistémico. En eso no vamos a profundizar porque ya es un tema ya más de epistemología, de filosofía, pero esa es también una tendencia que hay en muchos campos intelectuales. Incluso muchos profesores e investigadores universitarios de nivel de doctorado en universidades de países desarrollados
que dicen que la ciencia no es válida, que la ciencia no es la forma de llegar a la realidad, a la certeza, sino que hay otras, pero entonces no demuestran cuáles son las otras. Yo quisiera ver si esos profesores pueden construir un avión. Yo no lo montaría en ese avión, si no usan la base científica. Vamos entonces a pasar a lo que es la nueva era, o New Age, que digamos que es la forma, es el término que engloba todas esas creencias pseudocientíficas que están ahora tan en boga. En realidad la nueva era no hace más que retomar nociones de la vieja era, de la época precientífica, como por ejemplo la brujería. Ustedes ven esos programas de televisión donde hacen, bueno, vamos a hacer aquí un ritual para tal cosa, y lo dicen así con esa claridad, agarran una hoja, una vena, un pelo de un perro, y pues eso es la vieja era, adornándolas con el uso de la pseudociencia y la anticiencia, y difundiéndolas a través de una alta dosis de mercadeo. Eso es la diferencia con la vieja era, el mercadeo moderno. Entonces aquí vemos por ejemplo una serie de cosas que se venden, que son parte de la pseudociencia de la nueva era. Hay todos supermercados completos de ese tipo de cosas que tienen libros, amuletos, sustancias, menjurjes, etc. Una serie de revistas, publicaciones que tienen muy buena venta, mucho más que las revistas científicas, por ejemplo. Aquí vemos Los Astros, New Age, Se limpió el alma, Diario íntimo, etc. Bueno, hay una gran cantidad, y lo triste es, bueno, programas de televisión, por supuesto. Aquí este es un modo de Benedición, y el que sigue lo conoce muy bien. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que alimenta, por cierto, prácticamente toda la televisión matutina, no solo en Venezuela, sino en muchos países, porque eso viene de Estados Unidos, de Europa. Eso es lo que hay en televisión. Y además que es un poco como sexista, porque eso es como lo que consideran los programadores, que es para las mujeres. Porque ¿quién ve televisión en las mañanas? Amas de casa y, bueno, las señoras que trabajan en la casa. Eso es lo que ellos consideran que se le debe dar, alimentar a la mente femenina. O sea que hay un problema ahí también de sexismo. ¿Cuáles son las razones del auge de la nueva era? Todo esto lo saqué un poco de mi tesis. En primer lugar, la angustia y el vacío que produce la decadencia de las religiones y las ideologías como referentes existenciales. O sea, ha habido un vacío en muchas personas que en nuestra época, que es menos digamos, crédula en la religión y en la ideología, aunque en este país en el que estamos un poco excepcional. La falta de ideología y de religión, pues, es un motivo de que la gente busque ese tipo de cosas. El siguiente. Una segunda razón, el desconocimiento generalizado de los postulados y métodos de la ciencia. Cuando la gente no sabe cómo son las cosas o cómo deben ser desde el punto de vista científico, cualquier cosa creen que es ciencia. Entonces, cualquier cosa que les digan, creen que es una científico. Cuando les dan astrología y les dicen, bueno, es que el planeta tal y la estrella tal, bueno, entonces eso suena como científico. Eso suena, bueno, el planeta está ahí, debe ser real, ¿no? Pero bueno, cuando no comprenden cómo funciona el universo porque no tienen un conocimiento científico, se confunden con esto. También la percepción de que la ciencia está en la raíz de los problemas del mundo contemporáneo, como por ejemplo la polución. Cuando creen que eso es culpa de la ciencia, porque la ciencia es la que produce, por supuesto, la gran cantidad de plásticos o la gran cantidad de industria, entonces creen que esa es la razón que la ciencia es la causa, cuando la causa es un mal manejo de las tecnologías que la ciencia nos ha dado, y la ciencia nos está ayudando a resolver esos problemas. Y también el miedo. Por ejemplo, esto es un miedo muy de la Guerra Fría, el miedo de que la ciencia nos dio la bomba atómica y nos puede destruir, pero la ciencia no es la que nos va a destruir, somos nosotros los que usando la ciencia y la tecnología. También otra causa, el aburrimiento de un mundo que luce muy prosaico, luce muy aburrido, muy fastidioso, sobre todo en los países desarrollados. Entonces, cuando uno vive en este mundo que es tan prosaico, aparentemente uno dice, bueno, yo quiero una realidad más mágica, yo quiero que me digan que sí, que hay unos seres que nos vienen a proteger, unos ángeles o unos extraterrestres, y quiero que ese mundo exista y sea real porque me hace sentir mejor. La cosmovisión New Age. ¿Cuáles son las características? Ahorita hablamos de las causas. ¿Cuál es la cosmovisión New Age? Yo la clasifiqué en 10 puntos, voy a hablar de algunos, no de todos. Uno es el que le di el nombre de preterismo o preterofilia, que es nostalgia por el pasado. Un pasado idealizado. Por ejemplo, este mundo fantástico medieval de juego de video. Qué bonito era cuando no había contaminación, cuando no había máquinas, cuando no había industrias. Entonces, es como una nostalgia por una realidad que nunca existió. Porque no conocemos lo duro que era la vida, la mala calidad de vida que tenía la gente en esa época,
lo terrible que era cada vez que había una peste o una guerra de las que había cada ratito. Pero no, nosotros vemos un mundo idealizado que nunca existió. El segundo es el orientalismo. O sea, es como hay una especie de complejo en Occidente de que la sabiduría oriental está por encima de la sabiduría occidental. Yo no digo que la occidental sea superior a la oriental, simplemente que hay un afán, un amor por todo lo que sea oriental. Por ejemplo, esto es los puntos, supuestamente están los puntos de energía de la acupuntura. La acupuntura nunca ha sido demostrada científicamente. No funciona. De hecho, hace poco hubo un experimento que fue bastante vergonzoso para los acupunturistas. Tomaron a unas personas y les clavaron agujas en cualquier lugar al azar, no donde supuestamente debe ser. Y dijeron, sí, me alivió. O sea, que en realidad era un efecto placebo. No funciona. Y cuando se han investigado, esos puntos simplemente no existen. Y cuando a los chinos y los hindúes les llegó la medicina occidental, fue cuando ellos pudieron salir de abajo en cuestión de salud. Cuando les llegaron la medicina preventiva, cuando llegaron los antibióticos, cuando llegó la cirugía moderna, entonces a ellos les da como risa que ahora en Occidente, de donde viene todo eso, que ellos están aprovechando, tengan como ese amor por esa ilusión imaginaria de que ellos tienen una sabiduría de salud mejor que la nuestra. Y todavía hoy, digamos, están bastante mal, sobre todo en India, en cuanto a salud y alimentación. Terminamos con esto. Cuando tomamos el orientalismo, más o menos nos parecemos a Homero. Otro es el naturismo, el amor por lo que supuestamente es natural. Y yo este gráfico, esta foto la pongo deliberadamente porque hace cuestión de 2 semanas estaba escuchando una entrevista a unas personas que en Mérida tienen unos cultivos orgánicos. Entonces dice que bueno, lo orgánico es lo mejor cuando no usamos productos químicos. Entonces químico es sinónimo de lo malo, natural es sinónimo de lo bueno. El agua también es química, todo esto es química. Si se está utilizando la bosta del ganado, eso es química también para alimentar las plantas. Si usáramos la agricultura orgánica exclusivamente, más o menos las 3/4 partes de la humanidad moriría de hambre en una semana. No hay forma de producir suficientes alimentos de esa manera, sin agroquímicos, pues sin sustancias que eliminen los insectos, etc. Y entonces en esa entrevista el muchacho decía, bueno, sí, nosotros usamos agricultura orgánica y no usamos ninguna máquina, como si eso fuera bueno. ¿Y tiene de malo usar una máquina? Sí, puede ser orgánico usar una máquina. O sea, no, pero es que no usamos ninguna máquina. Qué bueno. ¿Y cuánto cuesta entonces 1 kilo de papas cultivado así? ¿Y cómo garantizamos que sea natural? La leche no pasteurizada es muy natural, pero de la leche no pasteurizada morían muchas personas, sobre todo niños, hasta que se inventó la pasteurización hace un siglo y pico. Porque la leche natural trae enfermedades de la misma vaca, bacterias, virus, hongos, que pueden ser mortales. Otro punto es el holismo. Todo se une, todo es lo mismo. O sea, esa es un típico filosofía New Age. Todo es lo mismo, todo está, pero llevado a un extremo, todo es lo mismo, no significa nada. El sincretismo es la ensalada de las creencias. El siguiente. Por ejemplo, las personas New Age asumen la astrología, asumen las teorías conspiranoicas, como por ejemplo esta, de que las torres de Nueva York las tumbó la misma CIA o qué sé yo, y que apareció en la nube en la cara del diablo. Este tipo de cosas son muy New Age. Por supuesto los extraterrestres, es una nueva religión. Los extraterrestres vienen del cielo como los ángeles, vienen a ayudarnos, a cuidarnos, a salvar, o vienen a destruirnos, o son el demonio. Otra es, bueno, la homeopatía, otra de las creencias típicas, todo lo que es hierbas así. Los Illuminati, por supuesto, la conspiración de alguien que nos controla, que controla el mundo y que está haciendo todo, y que nosotros no lo conocemos. Y por ejemplo, esa es una de las versiones de chupacabras. Las mismas personas que no creen, por ejemplo, que el hombre llegó a la luna, sí creen en el chupacabra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el esquema mental de ese tipo de personas? Bueno, más o menos así, ¿no? Bueno, si se pone el papel de aluminio, tal vez se comunican con los extraterrestres, y hasta el gato se lo pone también. Otro es el simplismo, típico del New Age. La parte izquierda del cerebro es intelectual, la parte derecha es la creativa. Entonces, ese simplismo que no es realidad. Ese es un simplismo que simplemente se vende bien en los libros. Bueno, escriben una cosa así y la gente como que lo asimila fácilmente y cree que es la realidad. No es tan simple, es mucho más complejo que eso. O por ejemplo este otro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Los hombres son así, las mujeres son así, ya, simple, ¿no? Los seres humanos son un poquito más complicados que eso. El emocionalismo.
es típico del New Age. Lo importante no es cómo es la realidad, sino cómo yo la siento. Energía positiva, yo me siento bien, si yo me siento bien voy a estar bien, me voy a curar del cáncer, o sea, una serie de cosas que por supuesto científicamente no tienen base, y que el peligro es que la gente tome decisiones muy, muy dañinas para sí misma y para los demás si se basan en este tipo de cosas. El relativismo, que es el corazón del llamado posmodernismo, los que hayan estudiado algo de filosofía o epistemología. El relativismo dice que la realidad es culturalmente construida, hay tantas verdades como personas, o sea, cada quien tiene su verdad. Entonces, como conclusión, ciencia, pseudociencia y anticiencia vale lo mismo, son la misma cosa. Si todos tienen su verdad y todas las verdades son válidas, entonces ya no hace falta especializarse en una o concentrarse en una, todas son la misma cosa, no importa para dónde vayas. Un ejemplo de esto, ¿cuál es el problema? Es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es el problema de este tipo de creencias? ¿Es simplemente un esnobismo intelectual, el decir que la ciencia es la forma de conocer, o es que hay alguna consecuencia para eso? Un ejemplo es aquí muy venezolano, no sé si alguno de ustedes escucharon hablar de la medicina sistémica. Ese fue un invento aquí muy criollo, para la siguiente, que comenzó con unos productos llamados adaptógenos, que supuestamente eran sustancias naturales para curar cualquier tipo de cosa. Esto curaba la osteoporosis y la menopausia, pero otras curaban el cáncer. Lo peor es que había médicos, verdaderamente médicos graduados, que se metieron en ese negocio y que hacían mucha publicidad por televisión. Y que ellos decían que, bueno, que ellos tenían de verdad la cura que no tenían en ningún otro lado. El siguiente, inventaron una pseudociencia llamada inteligencia biológica. La medicina sistémica tenía su base teórica, ¿no? Entonces hacían unos triángulos, le daba un aspecto muy científico, porque la pseudociencia siempre de todos modos busca cubrirse con el ropaje científico para parecer que es real. El siguiente, y tenían, digamos, contrataban muchos médicos recién graduados que no conseguían empleo y los tenían ahí. Tenemos unidades médicas ubicadas en la universidad y fue un negocio inmenso, fue un gran negocio que tenían grandes centros médicos adaptógenos en muchas partes del país. Yo fui jurado de una tesis aquí en comunicación social muy buena que se hizo con una investigación en video de una mujer que abandonó el tratamiento para cáncer de seno, y ella decía que se había curado con medicina sistémica. Al final del video se ve que le salió en el otro seno el mismo cáncer. En la siguiente, esto es lo peor de todo que ellos decían, jugando con la salud de la gente. Decían, tratamientos oficiales del cáncer, decían, casi todos los tratamientos son agresivos y provocan mucho sufrimiento. Entonces, ellos estaban contra la cirugía, contra la quimioterapia y contra la radioterapia, que todas eran más sufrimiento. Y muchos de esos pacientes dejaban el tratamiento y morían. O simplemente se enfermaban más, o sea, no se curaban suficientemente. Pero una falta de escrúpulos increíble. Ya para ir terminando, ¿cómo los medios fomentan la pseudociencia y la anticiencia? ¿Cómo lo hacen? Primero, la ligereza y la ilusión de objetividad. Ellos crean la ilusión, tal vez sin deliberadamente buscar difundir la pseudociencia. Buscan, digamos, crear la ilusión, por ejemplo, pseudodocumentales, con un énfasis en lo paranormal. Eso es lo que venden. Pseudodocumentales que parecen científicos, pero usan lo que dijimos al principio de lo que es la pseudociencia. Primero tienen una conclusión y luego buscan las pruebas para apoyarla. Hitler estuvo en Argentina, hay una foto del tipo bailando tango en Buenos Aires. Esos son los documentales que pasan ahora, no tienen ninguna base. Pero ellos usan supuestamente pruebas y contratan a unas personas que hablan con mucha seriedad y mucho rigor. Uso de invitados comodines, esto me pasó a mí. Yo estuve hace muchos años en un programa que tenía Nelson Bucarán de televisión que se llamaba Vox Populi. Era un panel de discusión de temas, al estilo de Oprah Winfrey. Y el tema era la astrología. Como yo era conferencista en el planetario, me invitó a mí con el coordinador del planetario, el coordinador académico, para hablar del tema de la astrología. Entonces, bueno, perfecto, vamos a ir. Resulta que nos ponen a 6 astrólogos y a dos que defendían la parte científica de la astronomía. Y hay un falso balance, porque entonces a cada uno de los participantes le da el mismo tiempo. Entonces había una ventaja 3-1 en el tiempo que se le da a la astrología pero que la astronomía. Entonces ahí ya estábamos en ventaja. ¿Pero qué? Nosotros éramos comodines. Bueno, hay unos astrónomos, entonces somos balanceados, somos equilibrados. Ustedes aquí tienen su propia, toda la información válida, ¿no? Pero teníamos 3-1 el tiempo en nuestra contra. Había 6 astrólogos. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace todo esto? Al final te dicen, saque usted sus propias conclusiones. Bueno, pero si están alimentándote 3-1 a favor de un punto de vista, tú no estás sacando conclusiones objetivas. Te están diciendo muchas cosas y eso lo usan mucho. Le dan mucho
hacen un documental o un pseudo documental sobre cualquier tema, invitan a una persona, a un científico que aparece 10 segundos, pero el resto del documental, que son 59 minutos con 50 segundos, están diciendo que sí, fue la CIA la que tumbó las torres, el hombre no llegó a la luna, chupacabra, todo eso, claro, le dan mucho más tiempo y mucho más énfasis, pero ahí tuvimos un científico, nosotros somos equilibrados y balanceados. Saque usted su propia conclusión. Otro es el sincretismo, y aquí también caemos en esto que lamentablemente estos canales que empezaron muy bien, sobre todo Discovery, cuando ellos tienen que llenar 24 horas de programación y no encuentran, empiezan a llenar de cualquier cosa. Entonces, casas embrujadas, chupacabras, Hitler en Buenos Aires bailando tango, toda una serie de cosas, y te lo llenan ahí de eso. Entonces, ¿cuál es el sincretismo? Que de repente ese canal te pasa un documental muy bueno y muy serio sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo las sondas llegaron al planeta Marte, y es muy serio, pero al siguiente programa, Hitler bailando tango. Entonces, claro, si tú te mezclas eso y dices, bueno, pero si esto lo pasan en Discovery y en Nachido, debe ser verdad. Entonces, falta de rigor, entonces te meten a este señor, ¿no? Primero te pasan un programa donde te están hablando de Marte, de cómo las sondas llegaron a Marte, de la sonda que está en Júpiter, y de repente te ponen aquí, no, todos son aliens. Y cada vez tiene pelo más largo. Tercero, descalificación de la ciencia en producciones de entretenimiento. Eso es muy típico. La ciencia se representa en muchas películas o muchas series de televisión, no como parte de la solución, sino parte del problema, como un obstáculo o simplemente como algo inútil. Fue muy famosa la serie en los años 90 de los Expedientes X, que hace poco parece que sacaron un nuevo capítulo. Entonces ahí la ciencia nunca sirve, la explicación siempre es paranormal. Y la mujer que hace el papel de la escéptica siempre está equivocada. El que tiene razón es el tipo que dice, yo creo que hay algo más allá, fantasma, no sé qué, energía extraña, etc. En las películas muchas veces el científico es un ser egoísta, peligroso y perverso. El científico no está ahí para ayudar. El científico cuando muere es que se resuelve el problema. O cuando el científico sale de la trama, entonces se resuelve el problema. El científico nunca ayuda a resolver, es la causa, es un obstáculo, es cruel, solamente se interesa en sí mismo. Esa es la forma en que muchas veces se representa la ciencia en las películas. Y el escepticismo ante un hecho paranormal es una posición insostenible, incluso irresponsable. Cuando uno demuestra, cuando un personaje en la película es escéptico de que eso realmente sean fantasmas o que sean extraterrestres, es irresponsable, porque todo el mundo lo ve y no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea tan ciego? Entonces en la película lo ponen así, en muchas películas. Conclusión, es muy fácil satisfacer al público, super sensacional. Lo difícil es llevar al público a la contraria de sus prejuicios y hacerlo reflexionar. Pero es posible hacerlo. Siguiente. Y lo agradece. El público al final sí lo agradece. Y un ejemplo es la lámina siguiente, Carl Sagan. Carl Sagan fue un científico brillante del siglo XX, murió en el 96, y no solamente fue un investigador brillante, que él fue por ejemplo el que propuso, ni siquiera tenía 30 años de edad, y como investigador él propuso que las manchas que se veían en Marte, que cambian cada cierto tiempo a lo largo del año marciano, no eran vegetación como se pensaba. Él dijo, no, eso es el viento, que Marte es un planeta desértico, sobre la base de la investigación que él hizo, de hecho concreto, y el viento barre y cambia el color de cierta superficie. Por eso es que cambia el color, no son vegetación. Y también él dijo, en Venus lo que estamos viendo es un efecto invernadero fuera de control. Y eso es un planeta, no es como se pensaba hasta los años principios de los 60, que Venus era como la Tierra primitiva, que había mucha humedad porque lo que se ve son nubes, y que había por ejemplo dinosaurios o helechos gigantes, y que se imaginaban como un planeta Tierra primitivo. Digo, no, hay un efecto invernadero fuera de control y la temperatura en la superficie es de cientos de grados, incluso capaz de fundir el plomo. Y eso fue el primero que lo propuso, pero no porque se le ocurrió, sino porque hizo investigación científica, y era un joven científico. Y no solamente hizo descubrimientos brillantes, sino que fue tal vez el mejor divulgador científico del siglo XX. Él hizo una serie documental, la siguiente, llamado Cosmos, 1980, extraordinaria porque relacionó la ciencia con la historia, con el ser humano. El libro se basó en la serie, fue al revés de lo que suele suceder. Si consiguen este libro, se los recomiendo. En 2014 se hizo una nueva versión de la serie con Neil deGrasse Tyson, que la pasaron en varios canales aquí de cable. Antes de pasar el tipo loco de los aliens, pasaban también Cosmos, ¿no?
Y la nueva Cosmos también es muy buena, pero claro, estamos en una época diferente y el impacto que tuvo el original Cosmos en los años 80 fue enorme. Inspiró a muchos niños a estudiar ciencia y devolvió a la ciencia la respetabilidad que había perdido de muchas personas viendo ese tipo de cosas que les muestran a veces en televisión. Y es conmovedor, es una serie que cada capítulo lo deja a uno realmente impactado. Si la consiguen en internet se la recomiendo. Y él escribió también esta novela Contact, en la que se basó la película que vamos a ver ahora, porque él tenía mucho interés en el contacto eventual que suceda entre nosotros y otra civilización en el universo. Y es una novela que, a diferencia de muchas otras, pues por supuesto, siendo Carl Sagan el que la escribió, tiene mucho fundamento científico, por supuesto tiene una parte de imaginación, de fantasía, porque si no, no sería ciencia ficción, pero también, si la consiguen leer, también, por supuesto, generalmente el libro es mejor que la película. Se hizo esta película que en el año 97, él murió pocos meses antes, él estuvo asesorando a los guionistas y a los productores, lamentablemente él le dio una enfermedad degenerativa y falleció meses antes del estreno. Tienen muy buenos efectos especiales, incluso para siendo una película que tiene casi 20 años, pero no son el centro de la trama, porque no es como las películas baratas de ciencia ficción que es todo millones de dólares de inversión en efectos. No, los efectos son necesarios para la película, pero no son el centro. El centro es, como en buena ciencia ficción, lo que le pasa a los seres humanos, cómo nos impacta a nosotros lo que está sucediendo con esta situación. No le voy a echar más cuento porque la idea es ver la película, la siguiente. La primera, tú colocaste que la ciencia se caracterizaba por ser una certeza. ¿Cuál es la diferencia entre la ficción y la pseudociencia? Sí, la ficción, cuando es ciencia ficción bien hecha, trata de, con los conocimientos que tenemos, extrapolar hasta ciertos límites. Se puede hacer razonable. Que puede ser exactamente un límite razonable. Porque la ciencia ficción bien hecha, como esta o como otras que hay, dice, bueno, vamos a desarrollar un poco nuestra imaginación. No vamos a cerrarnos totalmente porque tampoco la idea es que seamos unos robots. Vamos a soñar un poco, pero dentro de la base de lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, los agujeros de gusano son una hipótesis que sigue vigente. Muchos científicos, investigadores dicen que no, otros dicen que sí, pero está en la palestra de la ciencia. Y con el tiempo, cuando se va desarrollando la investigación, pues puede haber alguna evidencia que exista o no. La otra pregunta que tenía para ti es si crees que la pseudociencia podría utilizarse como una herramienta para mejorar de alguna forma la divulgación de la ciencia o quizás para generar curiosidad en otras personas que quieran investigar dentro de la ciencia y no en la pseudociencia. Lo que pasa es que la pseudociencia por su misma naturaleza es un engaño. O sea, por su misma naturaleza distorsiona. Entonces te dice cosas que quiere que tú creas, a diferencia de la ciencia. La ciencia dice, bueno, esto es lo que nosotros conocemos hasta ahora, podemos estar equivocados. Por cierto, hay una caricatura muy famosa de aquel tiempo que la recuerdo cuando en el 96 se descubrieron aquellos microfósiles aparentes de todo un meteorito marciano, que decía, estaban los científicos hablando ante los medios, rodeados de cámaras, ¿no? Y eso es una crítica a nosotros los comunicadores. El científico decía, bueno, de acuerdo a las evidencias que tenemos, hay una posibilidad dentro de las limitaciones, o sea, todo un lenguaje riguroso para decir, puede ser que esto sea. En el cuadro siguiente se ve, ¡vida en Marte! No sé, lo que dicen los medios es todo lo contrario, ¿no? ¡Vida en Marte! ¡No estamos solos! Ya va, eso no fue lo que dijo él. Estamos pensando que esto es, y de verdad que la imagen parecida se parece a un fósil en una materia. No hay evidencia todavía definitiva de que lo decir. Justo perfecto para mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que el problema con la pseudociencia y la anticiencia es, 1, la credulidad del ser humano, 2, la falta de divulgación científica, o 3, el problema no es la cantidad de la divulgación, sino la ignorancia de quien la está realizando, del comunicador no especializado? Sí, yo creo que todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, sí, porque hay muy buena divulgación de la ciencia. Hay muy buenas revistas de
divulgación de ciencia. Hay muchos muy buenos documentales en televisión de divulgación de ciencia. Sin embargo, hay creencias que han aumentado, o sea, hay creencias que han aumentado su porcentaje de seguidores según encuestas que se han hecho en muchos países. Sí, y falta de conocimiento, bueno, por eso, porque el ejemplo que puse de la simulación de cómo los medios difunden, ¿no? De la simulación de que son objetivos y balanceados. Tal vez con la mejor intención, pero uno tiene que imponerse. Después de que me pasó eso que les conté con los astrólogos, otras veces me invitaron a algunos medios junto con otra gente del planetario Humboldt, y nosotros vamos con esta condición. Nosotros no somos unos comodines. Nosotros vamos, si vamos a ir dos, son dos. Nos tiene que ir igual tiempo a nuestro punto de vista y al otro. No se puede dar una ventaja. Y otra serie después de condiciones que hay que dar para declarar ante los medios. No simplemente ir y decir, ya por el hecho de que yo estuve, me siento bien, y por el hecho de que yo estuve, ellos dicen que fueron balanceados, equilibrados, que fueron honestos con lo que estaban haciendo. Porque la deshonestidad es lo que caracteriza más que todo a la divulgación de la pseudociencia. Otra más. ¿Cómo se puede disminuir la duda cuando lo que es certeza hoy en la ciencia mañana es descartado? Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedes pelear tú contra lo bueno te lo va a entregar Dios con toda seguridad a... ¿Lo bueno qué? Vamos a suponer, el pensamiento religioso. Te va a ir bien si tú crees en Dios, eso es una certeza. Versus, hoy estás tratando un tratamiento contra el cáncer, mañana lees en una revista que el tratamiento genera problemas, tienes que cambiar de tratamiento. O sea, la ciencia todo el tiempo, por su falibilidad, lleva el cambio. Pero va mejorando. Sí, pero ante la expectativa de una persona que quiere una certeza, ¿cómo puede hacer el comunicador para ser más atractiva a la ciencia? Decirle, mira, esto es lo mejor que tenemos. O sea, la otra alternativa, si tú quieres simplemente rezar para curarte, pero lo mejor que tenemos es esto. Okay. Y conozco gente muy cercana a mí que se curó de cáncer recientemente, que no se hubiera curado del 30 o 40 años atrás. Rezando todo lo que quisiera rezar, no sale curado. aunque de repente los sacerdotes dijeran que me equivoco, que todavía le faltaba rezar un poquito más. Bueno, la ciencia es lo que tenemos, y cada vez digamos, la ventaja que tiene la ciencia, a diferencia de muchas otras cosas, es que hay un acuerdo total. No hay nadie que pueda decir que la ciencia ha retrocedido. Aquí tenemos un ejemplo claro. Los países pueden retroceder, en política se puede retroceder, en economía se puede retroceder. Hasta ahora no ha habido un caso en que la ciencia retroceda. Tal vez dicen algunos, decía el mismo Sagan, que la ciencia jónica era un arranque que se perdió por causa del misticismo que vino después de los pitagóricos. Analizaba eso. En Jonia, en una parte de Grecia, comenzaron los primeros filósofos a razonar científicamente, causa, efecto, descartar lo que nos gusta, sino, no aceptar solamente lo que nos gusta, sino lo que es, lo que nos demuestran los hechos. Fue, digamos, un primer nacimiento de la ciencia. Eso fue en la época de Pericles, siglo V antes de nuestra era. Sagan proponía que eso se había perdido y que habíamos caído en 2000 años de retroceso. Bueno, vino la Edad Media. Sí, la Edad Media, bueno, pero todavía faltaba para la Edad Media, ¿no? Pero que hubo un estancamiento. Pero de todos modos, por lo menos desde que arrancó la ciencia actual, en el siglo XVII, no ha habido un retroceso científico. La ciencia sigue para adelante. Que la apliquemos bien o mal es problema nuestro, pero la ciencia, nadie puede decir que haya retrocedido. Por lo menos en eso tenemos la certeza de que vamos a saber más dentro de un año que ahora. Ok, gracias. Una pregunta. ¿Cómo usted pudiera catalogar el psicoanálisis? ¿Una rama de la psicología o aparte? ¿Cómo lo cataloga? Bueno, yo no tengo conocimiento profundo de psicología, pero sé que está muy cuestionado. Bueno, hay muchos que dicen que es una pseudociencia. Hay muchos que aseveran que es una pseudociencia. Y que incluso los avances de la neurociencia de los últimos años, que están muy acelerados, están demostrando que hay muchas cosas que se pensaba que Freud explicaba por el sexo o por el afán de poder o por lo que sea, y que son fenómenos químicos, ¿no? Físico-químicos, electroquímicos. Entonces eso, digamos, está como agrietando muchas cosas. Por lo poco que yo sé,
cuestionando cada vez más el psicoanálisis, y no solamente esa escuela, sino otras escuelas de psicología. No es que no tenga utilidad, yo pienso que por lo que conozco, por lo poco que conozco, creo que puede ser útil, o sea, porque el psicoanálisis, pienso yo, enfrenta a una persona consigo misma, y en eso puede ser útil, ¿no? En muchas cosas. Pero muchas bases, como menos Freud vivió hace un siglo, entonces muchas cosas de lo que él propuso. Así como Darwin se equivocó en muchas cosas, pero generalmente tuvo razón. Darwin descubrió, pues, o planteó cómo es que ha evolucionado la vida por selección natural. En muchos detalles se equivocó, pero en general, bueno, a lo mejor Freud en general tenía algunas cosas que tuvo razón, pero muchas otras que no. Lo que pasa es que cuando hablamos de ciencias humanas es muy diferente que en las ciencias duras, en las ciencias, digamos, materiales. Es mucho más complejo. Exacta. Sí, no es una ciencia exacta, igual la economía. Una diferencia, y las ciencias sociales se diferencian de las ciencias duras, o de las ciencias, en que las ciencias duras pueden pronosticar. Pueden pronosticar que si tú elevas un litro de agua a 100 grados va a hervir en un determinado tiempo. Eso no hay duda. Si tú sueltas una cosa aquí, va a caer, no va a ir para arriba. En cambio, en las ciencias sociales o en las ciencias humanas tú no puedes predecir. Tú lo que puedes hacer es ver qué ha pasado, cómo ha sido antes, y entender cada vez mejor por eso. La economía, por ejemplo, no puede predecir. Tal vez lo tratan de hacer, pero a veces la pegan menos que los astrólogos. Pero sí puede entender cada vez mejor. La economía avanza y entiende cada vez mejor los procesos. Y de repente dice, bueno, si cuando hay una caída como la que hubo en el 2008, que hubo lo que llaman la gran recesión, que fue la primera vez que ocurrió, hubo una gran depresión en los años 30, pero esta fue la primera vez que hubo una gran recesión mundial. Si invertimos grandemente, si metemos mucho dinero para evitar que pase tal cosa, podemos suavizarla. Bueno, y en efecto, pasó. La solución que encontró Obama, por ejemplo, que estaba recién entrando a la presidencia, fue meter no sé cuántos billones con B de dólares a ciertas instituciones y a ciertas empresas para que no se derrumbaran y sobrevivieran, sobre todo a la industria automovilística. Y bueno, tuvo razón. Se superó esos primeros 2 años fuertes de recesión y se está saliendo de la recesión. Si hubiera sido en los años 30, como se creía en el laissez-faire, no intervenir, dejar que porque la mano invisible de la economía todo lo hace, bueno, entonces tuvieron 10 años de muerte de hambre. Porque dejaron, hasta que llegó Roosevelt, por ejemplo, dando el ejemplo de la economía, y dijo, el New Deal, vamos a invertir, vamos a crear empleo, obras públicas, para reactivar la economía. Eso estaba en contra de la teoría económica vigente. O sea, era una cosa que era un pecado económico. Bueno, pero se va aprendiendo, y ellos saben que sí está permitido intervenir en cierto momento, de cierta forma. Y eso es un ejemplo de cómo las ciencias sociales no predicen, porque nadie predijo la gran depresión y la gran recesión de los 2000 y pico. Pero se va aprendiendo poco a poco. Si pasó esto antes, algunas cosas podemos modificar, pero nunca se va a poder predecir. Claro, sí se sabe que si tomamos las medidas que se tomaron aquí en Venezuela, vamos a tener un desastre. Y a eso era predecible. Y tal lado empíricamente. Tenían razón en todo eso. Pero sí, hay que respetar la diferencia entre ciencias duras y ciencias sociales y ciencias humanas. Existen, o sea, no se puede llegar al extremo de algunos investigadores de las ciencias duras que dicen, no, eso es totalmente descartable, las ciencias sociales no sirven para nada, son puro bla bla. No, también tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, somos muy complicados y nos resulta más complicado entender eso que la química y la física y la biología. Y el mayor desconocimiento es justamente la mente humana y todo eso. Pero la ciencia está ayudando mucho, o sea, la neurociencia, los avances son asombrosos, ¿no? Hay algunos documentales que han pasado aquí, incluso en Vale TV, no hay que ir ni siquiera el cable, sobre casos que ha habido de accidentes cerebrales, digamos, que se golpea ciertas zonas del cerebro y de repente puede pasar que la persona se convierte en un genio de la pintura, que no lo era antes, cosas así, ¿no? O sea, se activó una parte. O por otro lado, deja de ver el movimiento. Hubo un caso de una persona que se pusieron un documental, que se dio un golpe en la cabeza en un accidente y no perdió la vista, no le afectó la vista, pero era incapaz de ver el movimiento. O sea, veía el movimiento como serie de cuadros de una película que se va pasando uno tras otro.
no es capaz de ver el flujo del movimiento. O sea, que de repente se descubrió que hay una zona del cerebro que sin ella no podemos ver el movimiento. O sea, ese tipo de cosas nos está ayudando por lo menos a entender cómo percibimos. Ahora, cómo sentimos es más complicado. Eso es lo que tiene que estudiar.